Todos apuntan a la misma experiencia, que no es en última instancia negativa. Solo parece negativa cuando estás en medio de ella. Pero es parte de un propósito mayor. Es parte del despertar. No para todos, no tiene por qué ser así, pero a menudo es parte del proceso del despertar. La noche oscura del alma es un término que se remonta mucho tiempo atrás, tal vez al místico español San Juan de la Cruz. No estoy seguro si es así, pero se remonta mucho tiempo atrás. La noche oscura del alma, que sí, yo también he experimentado, es un término que se usa para describir lo que uno podría llamar un colapso del significado percibido en la vida. Una irrupción en tu vida de un profundo sentido de falta de sentido. Y el estado interior, en algunos casos, está muy cerca de la depresión. Tal vez alguna noche oscura del alma a menudo tenga que ver con lo que convencionalmente se llama depresión. Pero es básicamente un sentido de vacío o falta de sentido. Nada tiene sentido ya. No hay propósito en nada. Y a veces es desencadenado por algún evento externo, algún desastre, tal vez a nivel externo. La muerte de alguien cercano podría desencadenarlo, especialmente una muerte prematura. Y así, el significado que le habías dado a tu vida por alguna razón colapsa. Entonces, como dije, puede suceder si algo ocurre que ya no puedes explicar. Algún desastre que parece invalidar el significado que tu vida tenía antes. Y realmente lo que ha colapsado entonces es todo el marco conceptual de tu vida, el significado que tu mente le había dado. Y eso resulta en una sensación de oscuridad, un lugar oscuro. Pero las personas que han entrado en eso están en ese lugar oscuro por un tiempo y luego salen de eso. Existe la posibilidad de que salgan de eso. Pueden salir de eso a un estado de conciencia transformado, donde la vida tiene significado nuevamente, pero ya no es un significado conceptual que necesariamente puedas explicar. A menudo es desde la noche oscura del alma, no necesariamente, pero con bastante frecuencia. Es desde ahí que las personas despiertan de su sentido conceptual de la realidad, que ha colapsado. Despiertan a algo más profundo que ya no se basa en conceptos en tu mente, un sentido más profundo de propósito o conexión con una vida mayor, que ya no depende de explicaciones o de algo conceptual. Es una especie de renacimiento. Y la noche oscura del alma es una especie de muerte. Lo que muere en la noche oscura del alma es el sentido egoico del yo. Y por supuesto, sí, la muerte siempre es dolorosa, pero nada real ha muerto allí, solo una identidad ilusoria. Ahora, probablemente sea el caso que algunas personas que han pasado por esta transformación han pasado por la noche oscura del alma y descubrieron que de eso emergió un nuevo yo, que era un yo no conceptual, sino un ser más profundo, la conciencia despierta. Y de alguna manera, al mirar hacia atrás, se dieron cuenta de que tenían que pasar por eso. Por supuesto, no todo el mundo tiene que pasar por eso, pero hay algunas personas que sí. Y en algunas tradiciones espirituales, incluso intentan recrear la experiencia de la noche oscura del alma para provocar un despertar espiritual. Y eso probablemente fue parte de las llamadas escuelas de misterio de la antigua Grecia y Egipto, que incluso sobrevivieron a la época romana, escuelas de misterio y con rituales y demás. No sabemos mucho al respecto porque se mantenían en secreto. No se escribió mucho al respecto. Y en una tradición pasabas un periodo prolongado de tiempo en oscuridad, a veces incluso en un lugar parecido a un ataúd en completa oscuridad y aislamiento. Eso es un intento, diría yo, por parte de alguien que ha pasado por la noche oscura del alma natural, de recrear la experiencia de una manera más artificial de experimentar esa oscuridad total,
donde las cosas se desmoronan. ¿Hasta qué punto funciona cuando no es una experiencia natural, sino una experiencia creada? ¿Para cuántas personas realmente funcionó y de hecho les trajo un despertar y un colapso del yo creado por la mente? No sé si realmente funcionó para muchas personas, pero debe haber funcionado hasta cierto punto, porque la tradición continuó durante mucho tiempo. Existen otras formas mitológicas también, que hablan de cosas similares, a veces descritas, como el viaje nocturno en la tradición mitológica, o también el descenso al inframundo. Todos apuntan a la misma experiencia, que no es en última instancia negativa. Solo parece negativa cuando estás en medio de ella, pero es parte de un propósito mayor. Es parte del despertar, no para todos. No tiene por qué ser, pero a menudo es parte del proceso del despertar. La muerte del viejo yo, el nacimiento del verdadero yo. Así que una vez que sabes eso, si llega o si incluso estás en medio de eso ahora, cuanto más te rindas, más rápido pasarás por eso. Rendirse significa no juzgarlo más. Aceptas lo que sea que estés experimentando en ese momento. Pero, como dije, no todo el mundo tiene que pasar por eso. Para muchas personas el proceso de despertar comienza y termina sin eso. A veces, incluso después de que comienza el proceso de despertar, aún puede suceder y luego finalmente romperás. Pero está bien. Deja que la vida haga lo que hace. No necesitas buscar eso y no necesitamos recrearlo de una manera artificial. Así que no te encierres en una habitación oscura durante días. Es poco probable que funcione. Es innecesario. La primera lección del curso de milagros dice: nada de lo que veo en esta habitación significa nada. Y se supone que debes mirar alrededor de la habitación, a lo que sea que estés mirando, y decir: esta cosa no significa nada. Eso no significa nada. Esta mesa no significa nada. Esta mano no significa nada. ¿Cuál es el propósito de una lección así? Bueno, es un poco como recrear lo que puede suceder durante la noche oscura del alma, que es el colapso de un significado creado por la mente, el significado conceptual de la vida. Creer que entiendes de qué se trata todo esto. Así que con el curso de milagros, en la lección 1, es una renuncia voluntaria del significado creado por la mente humana que se proyecta y entras voluntariamente en decir: no sé qué significa esto no significa nada. Borras el tablero, en la noche oscura del alma, colapsa. Y en algunas tradiciones espirituales, entonces, de hecho, se te anima a renunciar a tu realidad conceptual. Y así llegas a un lugar de, se podría decir, falta de sentido conceptual, o se podría decir, un estado de ignorancia donde las cosas pierden el significado que les habías dado, que era todo condicionado y cultural y demás. Y entonces puedes mirar el mundo sin imponer un marco de significado creado por la mente.